Comercio internacional y sus principales teorías, Organización Mundial del Comercio y Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la organización, CICE. Introducción. El comercio internacional ha evolucionado. Comenzó con una economía ya doméstica o feudal, luego se transformó en una economía nacional, feudalismo, mercantilismo y libre de comercio. Dentro de estas etapas se generaron teorías que pretendían explicar las relaciones comerciales existentes entre las distintas entidades. Desde mediados del siglo XVIII, diversos teóricos y académicos trataron de dar una respuesta científica a una pregunta aparentemente simple: ¿por qué comercian entre los diversos países? Sus teorías trataban de explicar los beneficios y motivaciones del comercio internacional. Índice: Comercio internacional. A. Principales teorías del comercio internacional. 1. Teoría cuantitativa del dinero o de los precios internacionales y autorregulación de los metales preciosos. 2. Teoría clásica del comercio internacional. 3. Teoría de Hebser. 4. Teoría pura y monetaria del comercio internacional. 5. Teoría del equilibrio y el comercio internacional. Índice: 6. Teoría de la localización. 7. Teoría de la demanda recíproca. 8. Teoría del modelo geonegocio. 9. Teoría del ciclo de vida de producto. 10. Teoría de la ventaja monopolista. 11. Teoría de internalización. 12. Nueva teoría del comercio o teoría de la ventaja competitiva. B. Organización Mundial del Comercio. C. CICE. Índice D. Comercio internacional. Comprende el intercambio de productos, bienes y servicios que entre sí realizan los países, regiones o bloques económicos del mundo. Principales teorías del comercio internacional. 1. Teoría cuantitativa del dinero o de los precios internacionales y de autorregulación de metales preciosos. Según David Holt, un país con grandes reservas de metales preciosos necesariamente debería vender caras sus mercancías en el exterior, con lo cual dejaría de ser competitiva. Además, el corto plazo debido a sus elevadas reservas. El mercantilismo: debido a que la plata y el oro circulaban como dinero, la cantidad de estos metales preciosos simbolizaban la riqueza y el poder de un país. Escuela mercantilista: principio básico, se consideraba que la riqueza de un país estaba en el oro que poseía. 2. Teoría clásica del comercio internacional. Para entender de qué manera la teoría clásica explica las ganancias generadas por el comercio es necesario analizar las curvas de posibilidades de producto, ya que son las ventajas absolutas y las relativas que le afectan las opciones de intercambio entre dichas curvas. Teoría de la ventaja absoluta y teoría de división del trabajo. En La riqueza de las naciones, publicados en 1776 por Adam Smith, estableció que la verdadera riqueza de los países no radicaba en tener grandes pilas de oro y plata en la tesorería, sino en un constante incremento de calidad de vida de sus ciudadanos. Teoría de la división internacional del trabajo. Consistía en que los estados debían especializarse en la producción de aquellos artículos de exportación en los cuales tuviera mayor ventaja comparativa. Teoría de la ventaja comparativa. En primer lugar, el comercio definido por Smith dependía de su totalidad de que un país tuviera ventaja absoluta en producción. En segundo lugar, si un país no tenía ventaja absoluta en ningún producto, podía negociar. David Ricardo: aun cuando un país tuviera ventaja absoluta en la elaboración de dos productos, podía ser relativamente más eficiente que otro en un producto determinado. 3. Teoría de Heckscher, Only o teoría de la proporción de factores Heckscher y Only. Los principios de ventaja absoluta y relativa se basaban en la mano de obra en términos de tiempo y costo, ya que la mano de obra era el único factor de producción en esta teoría, o el mayor determinante. La paradoja Leonisty-Walsin y Leonisty probó que la teoría de proporción de factores podía utilizarse para explicar el tipo de bienes en USA. Se pensaba que un país con una cantidad significativa sería más eficiente en producir bienes intensivos en capital y que un país intensivo en trabajo sería más eficiente produciendo bienes intensivos. 4. Teoría pura y monetaria del comercio internacional. Estas teorías fueron necesarias para realizar un análisis teórico y práctico del comercio internacional que diera fundamento a la política comercial. Pura se refiere al análisis del valor aplicado al intercambio internacional. Monetaria se ocupa de la aplicación de los principios monetarios del intercambio internacional.
5. Teoría del equilibrio y del comercio internacional. Establece que el mercado de los precios depende del costo de los factores de producción y del precio de la mercancía, de tal manera que exista una interdependencia. Los precios de las mercancías y los factores productivos y por otro lado las remuneraciones y distribución del ingreso que determina la estructura de la demanda. 6. Teoría de la localización. Considera que debido a la distribución desigual de los recursos naturales limitados en el planeta, se generan condiciones diferentes para la producción de bienes de acuerdo a cada región y su dotación natural de recursos. La explotación de estos recursos naturales escasos y ubicados estratégicamente condujo a la especialización. 7. Teoría de demanda recíproca. Dentro de un sistema de costos comparativo y de división internacional del trabajo, el comercio de exportación de un país se fortalecerá que él mismo compre e importe mercancías producidas en otros países. 8. Teoría del modelo geonegocios. El término del que deriva se refiere a la relación entre geografía y negocios internacionales. Las transacciones comerciales, cuando tienen por objeto una actividad rentable, tienden a expandirse y a sobrepasar las fronteras internacionales. 9. Teoría del ciclo de vida de producto. Se centra más en el producto que en el país, tecnología o en las producciones del producto, el comercio exterior y las conversaciones directas. Están relacionadas con las etapas del ciclo de vida. 1. Introducción. Se fabrica en el país matriz y se introduce en el exterior. 2. Madurez. A medida que se expande la producción, se estandariza la flexibilidad del diseño y manufactura decrece. 3. Declive. En esta fase se agudiza la competencia de precios y los márgenes de ganancia se reducen. 10. Teoría de la ventaja monopolista. Se apoya en la imperfección del mercado y se desarrolla en un supuesto de que las empresas tienen, dentro del ámbito nacional, una ventaja que le conviene extender hacia el extranjero. Esta expansión se puede lograr bajo el trabajo marginal, con capacidad para controlar un producto específico diferenciado, un control exclusivo sobre la materia prima u otros insumos, componentes necesarios, bajo costo unitario de producción. 11. Teoría de internacionalización. Se basa también en las imperfecciones del mercado. Parte de la idea que la empresa tiene una ventaja sobre sus competidores. 12. Nueva teoría del comercio o teoría de la ventaja competitiva. El factor esencial del éxito de la empresa, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, reside en su posicionamiento estratégico, el cual es una función del sector industria. Y contempla los siguientes 5 factores. 1. Rivalidad entre competidores existentes. 2. Poder de negociación de proveedores. 3. Poder de negociación de compradores. 4. Amenaza de nuevos participantes. 5. Amenazas de productos o servicios sustitutos. Teoría de la inversión internacional. La movilidad de capital. El comercio es la producción de un bien o servicio en un país y su venta a un comprador en otra nación. Esta transacción no la realizan los países sino las empresas o un comprador, con libertad para comerciar en el ámbito nacional e internacional. Economía de escala. Se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste. Es decir, a medida que la producción en una empresa crece, su coste por unidad producida se reduce. Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada unidad. Las economías de escala también juegan un importante rol en el monopolio natural, por el hecho de que diferencian su producto mediante una mejora en sus procesos productivos, lo que permite posteriormente tener una mayor aceptación de sus productos en el mercado nacional e internacional. Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio es una organización para la apertura del comercio. Es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales, en un lugar en el que pueden resolver sus diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas comerciales. En lo fundamental, la OMC es el lugar al que los gobiernos miembros acuden para tratar de resolver los problemas comerciales que tienen unos con otros. La OMC nació como consecuencia de unas negociaciones y todo lo que hace resulta de negociaciones. El grueso del trabajo actual de la OMC proviene de las negociaciones mantenidas en el periodo 1986-1994, la llamada Ronda Uruguay. 1. ¿Qué hace? La OMC está dirigida por los gobiernos de sus miembros.
todas las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad de los miembros, ya sea por sus ministros o por sus embajadores. Aunque la OMC está regida por sus Estados miembros, no podía funcionar sin su secretaria, que coordina las actividades. En la Secretaría trabajan más de 600 funcionarios y sus expertos son abogados, economistas, estadísticos y especialistas en comunicaciones. Ayuda en el día a día a los miembros de la OMC para asegurarse, entre otras cosas, de las negociaciones progresen satisfactoriamente. Se encuentra ubicada en la ciudad de Ginebra. 2. ¿Qué propugnan? Los acuerdos de la OMC son extensos y complejos porque se trata de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. No a la discriminación, ser más abierto, ser previsible, transparente, ser más competitivo, ser más beneficioso para los países en desarrollo, proteger el medio ambiente. 3. Visión general. La OMC sirve de foro para la negociación de acuerdos encaminados a reducir los obstáculos al comercio internacional y a asegurar condiciones de igualdad para todos, y contribuye así al crecimiento económico y al desarrollo. En concreto, las principales actividades son la negociación de la reducción o eliminación de obstáculos al comercio, la administración y vigilancia de la aplicación de las normas acordadas, la vigilancia y el examen de las políticas comerciales, la solución de diferencias entre los miembros sobre la interpretación y aplicación de los acuerdos, el fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios públicos de los países en desarrollo, la prestación de asistencia en el proceso de adhesión de unos 30 países, la realización de estudios económicos y la recopilación y difusión de datos comerciales, la aplicación y difusión al público de información sobre la OMC. Los principios fundamentales y rectores de la OMC siguen siendo la apertura de las fronteras, la garantía del principio de la nación más favorecida y del trato no discriminatorio entre los miembros, así como el compromiso de lograr la transparencia de sus actividades, la apertura de los mercados nacionales al comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio, OMC, se ocupa de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre las naciones. Su principal función es velar porque el comercio se realice de la manera más fluida, previsible y libre posible. 4. 10 cosas que puede hacer la OMC. La OMC puede: 1. Bajar el costo de la vida y elevar los niveles de vida. 2. Resolver diferencias y reducir las tensiones comerciales. 3. Estimular el crecimiento económico y el empleo. 4. Reducir el costo de las actividades comerciales a nivel internacional. 5. Fomentar la buena gobernanza. 6. Contribuir al desarrollo de los países. 7. Hacer que se oigan más a los débiles. 8. Contribuir al medio ambiente y la salud. 9. Contribuir a la paz y la estabilidad. 10. Ser eficaz sin salir de los titulares de la prensa. Sistema de Información sobre Comercio Exterior, CICE. CICE, el Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de los Estados Americanos. Organiza información sobre política comercial en las Américas. En el sitio web de CICE encontrarán los textos completos de acuerdos comerciales vigentes para los Estados miembros de la OEA, novedades en materias de política comercial relacionada con nuevas negociaciones y con negociaciones en curso, información sobre legislaciones nacionales relacionadas con comercio, enlaces a fuentes de información internacionales, regionales y nacionales relacionadas con política comercial y más. 1. Acuerdos comerciales en vigor. 1.1. Acuerdo comercial. Es un entendimiento bilateral o multilateral entre Estados, cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de las naciones de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales. 1.2. Acuerdos multilaterales. Es un acuerdo vinculante entre 3 o más partes en relación a los términos de una circunstancia específica. Esto puede ocurrir entre 3 individuos o agencias. Sin embargo, el uso más común del término se refiere a los acuerdos multilaterales entre varios países. 1.3. Unión aduanera. Acuerdo entre 2 o más países para eliminar los aranceles y además restricciones al comercio entre los países miembros de la Unión, manteniendo un arancel exterior común frecuente a terceros países. 1.4. Tratado de Libre Comercio. Es un acuerdo mediante el cual 2 o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales, con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión,
y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social. 1.5. Acuerdo marco. Pacto entre un determinado órgano de contratación y uno o varios empresarios. En dicho pacto se especificarán las condiciones que se deben cumplir para la adjudicación del contrato durante un periodo de tiempo. 1.6. Acuerdo de alcance parcial. Es un acuerdo comercial básico, ya que solo incluye material arancelario, pero solo para un grupo de bienes. Es decir, se liberan o rebajan los aranceles de alguno de los productos de comercio entre los países que lo negocian. Normalmente se le concibe como una primera etapa en un proceso de apertura mayor a largo plazo. D. Bibliografía. Fue tomada de estas 3 páginas en la cual acá se encuentra el enlace por internet. Gracias.